buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. Conforme lo anunciamos previamente, hoy tenemos un tema muy candente que forma parte del centro del debate político, jurídico del país, que tiene que ver sobre el sistema de justicia penal acusatoria. Tiene un nombre muy largo, muy retumbante. Me costó trabajo aprender, pero bueno, finalmente ya me aprendí todo el nombre. Y bueno, pues justamente hoy tenemos pues una verdadera eminencia, ¿verdad?, del derecho que nos va a permitir pues entender este nuevo sistema de justicia que está rigiendo en el país. Pues nada menos está con nosotros el magistrado de circuito Miguel Ángel Aguilar López, que también es doctor de Derecho, tiene publicaciones, es profesor de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias por la invitación, Enrique. Estoy muy contento de estar en tu programa y poder atender a los cuestionamientos. Qué bueno, pues vamos a aprender mucho. Sí, por supuesto. Esta tarde. Y bueno, pues como todos los miércoles tenemos a Óscar Valencia, que ustedes saben que es nuestro analista político de cabecera. Gracias, Enrique. Y entre otras cosas, pues preside la Asociación de Jóvenes Universitarios por México. Así Asociación Política Nacional. Así es. Gracias, Enrique. De verdad es un placer estar todos los miércoles contigo y hoy tener mentales largos con el magistrado. Bienvenido, don Miguel Ángel. Muchas gracias, Óscar. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos a manera de contexto con un gráfico que traemos para ahora? Si me lo pueden transmitir, por favor. Bien, dice, repunte de la violencia en México. Cae el índice de paz. Y lo que podemos ver es que están aquí los 32 estados y en Yucatán, que es yo creo que el nivel más bajo, porque lo conozco porque mi padre es de ahí siempre el nivel de pues los más rojos son simplemente son es los el más, peores. es el más bajo, y el más alto es Guerrero, Colima, Sinaloa, Baja California Sur, Baja California Norte, Morelos, Zacatecas, Nuevo León, Chihuahua, Michoacán y por supuesto no puede faltar la Ciudad de México. Con esos índices, y lo que vemos es que los más altos son estos con el color rojo, que son Colima y Guerrero, que sí tienen números, digamos, alarmantes, con 3.734 y Guerrero con 3.927. Justamente Entonces, hoy se ha dado un dato duro de que el índice de homicidios casi llega a 24.000 en el 2016 y en lo que va del 2017 supera los 12.000. De manera que si sigue la tendencia, en este año se va a superar el índice de homicidios del año pasado. Se superó el del 2015 y así han sido gradualmente, ¿no? Y se supone que junio ha sido el mes más violento en 20 años. Entonces es alarmante el crecimiento de la violencia, de la criminalidad en el país. Y justamente como parte del debate, y que bueno que pues vamos a poder platicar sobre eso, es de que de acuerdo a lo que han dicho algunos gobernadores, incluso el jefe de gobierno, incluso el comisionado de seguridad, el de la Policía Federal, le atribuyen a algunas, podemos llamar, debilidades o fallas del nuevo sistema penal al aumento de la criminalidad, ¿no? Y, bueno, justamente hay los especialistas, abogados, en fin, hablan de que no es culpa del sistema. Y bueno, pues ya no los cansaré, ¿verdad?, sino más bien que nos explique el magistrado en qué consiste este nuevo sistema de justicia. Trataré de ser lo más sencillo y ejemplificativo. Claro. Hace un poco más de 9 años, el legislador estableció cambiar la forma de procesar a las personas a quienes se les imputa haber cometido un hecho delictuoso. Se establecía que hace 9 años existía un principio en todo proceso mexicano de que el acusado era culpable hasta que éste no demostrara ser inocente. Además, un sistema procesal en donde en la averiguación previa, la primera fase de un procedimiento, el Ministerio Público podría realizar las diligencias que él estimara pertinente para llevar al imputado ante un juez, y sus actuaciones tenían valor preponderante. De hecho, este tipo de proceso implicaba
y sustentaba muchas de las veces en la confesión para sostener una sentencia condenatoria. El legislador estableció que un régimen democrático, un Estado de Derecho, debe de establecer un principio de presunción de inocencia. El acusado debe de ser considerado inocente hasta que no se demuestre por quien acusa esa culpabilidad. En ese contexto, bajo los principios de debido proceso, defensa adecuada y presunción de inocencia, se establece un nuevo modelo de proceso bajo dos características: la publicidad y la transparencia. Es necesario que los sistemas procesales se legitimen en las sociedades como México en una justicia de cara a una sociedad, en donde esta sociedad que concurra a un juicio pueda advertir qué circunstancias se presentan en el mismo. En tal de las suertes, el Ministerio Público, en una fase de investigación inicial preliminar, solicita al juez, en tratándose de una persona acusada de un delito detenido en flagrancia, que haga un control de detención, si efectivamente hubo flagrancia o caso urgente. De ser así, se le formulará la imputación correspondiente, qué hecho se le acusa, qué clasificación provisional tiene, de qué forma ha participado, qué clasificaciones legales podrían emanar, qué indicios de prueba podrían existir para que el imputado pueda contestar y en su caso resolver en 72 horas o en 144 su situación jurídica, con un auto de vinculación a proceso o de no vinculación a proceso. Hoy en día, en esa etapa, se pueden desahogar datos de prueba que pueda ofrecer la defensa en esa propia etapa. Si el juez determina vincular a proceso, habrá una etapa complementaria de investigación para el efecto de que el Ministerio Público pueda seguir recabando indicios, medios probatorios, y en una etapa preliminar, que es una audiencia intermedia, se haga saber en qué consiste la acusación, se pueda contestar con la comparecencia de la víctima o del ofendido, se precisan asimismo qué medios probatorios existen, se debate sobre si hay pruebas ilícitas para poderlas excluir, y una vez conformado todo este aparato legal en el que se precisan esos medios probatorios, el hecho que se atribuye, la forma de participación, la clasificación y todos esos esquemas, la propuesta de poder llegar a arreglos antes de juicio, para no llegar propiamente a juicio, y de no ser así, entonces se celebra una audiencia de juicio en el que se inicia con la acusación que formula el Ministerio Público, las pruebas que él tiene, la defensa contesta, ofrece las propias, se desahogan las pruebas, se cierra estas diligencias, se llega a argumentos finales, conclusiones definitivas o argumentos, y el juez decide en el juicio. Es viable que pueda terminar el juicio, y esa es la idea, a través de medios, arreglos conciliatorios, medios alternos de resolver la solución, acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso o un juicio abreviado. Las características se van a dar propiamente en estos juicios abreviados. El imputado acepta el hecho, su participación, se precisan las consecuencias jurídicas. Sobre todos estos temas todavía hay enormes debates. Tenemos un poco más de un año, un mes, que se ha instrumentado este sistema, y es obvio que estamos en una etapa de instrumentación actualmente. De manera genérica, podríamos señalar una etapa en la que el Ministerio Público investiga, se precisa la acusación, se depuran pruebas, se señalan cuáles son las que se van a desahogar en juicio, una etapa preliminar o preparatoria, y viene la etapa de juicio. El juez preside. La idea es que en este sistema de enjuiciamiento sea el juez quien presida todas las diligencias. Este proceso se regula por etapas
de contradicción, publicidad, continuidad, concentración e inmediación. ¿Qué es la inmediación? El juez está presente en todas las diligencias, en cualquiera de ellas. Él preside, él recibe las pruebas y él decide del juicio. Muy diferente al sistema actual procesal, donde la crítica estructural se sostenía que era un proceso de secretarios, los jueces no estaban, los secretarios eran los que desarrollaban todas las pruebas, y ahora la idea es de que sea el juez quien presida y quien resuelva propiamente dicho. Únicamente un apuntamiento: el proceso cuando llega a la etapa de juicio debe ser excepcional. La idea es de que siempre haya arreglos conciliatorios antes de llegar a una etapa de juicio y pueda concluirse. En otros países se ha determinado que los procesos que llegan a juicio no llegan más del 3-4%. Siempre debe de conciliarse, de arreglarse, en algunas otras circunstancias muy distintas a un juicio propiamente dicho. Muy bien, ¿cómo ves, Oscar? Bueno, yo la verdad es que primero le agradezco al magistrado la cátedra que nos acaba de dar. Entiendo esa parte y entiendo que en el papel de magistrado a él le corresponde la defensa de este sistema. Así lo quiero entender. Pero la realidad de las cosas, y yo lo que he percibido, y no porque yo esté en contra del sistema, yo lo que creo que ha habido en el proceso de estos 9 largos años que se ha dado la implementación, yo creo que no se ha caído en la conciencia, magistrado, de que hay que dotar al policía ministerial y a los peritos de una cantidad de herramientas que hoy por hoy ni el policía ministerial, ni el perito, ni el policía de calle tienen el tacto y además el conocimiento real de lo que se tiene que hacer en un procedimiento. Lo que alegan los policías ministeriales, por lo menos con los que yo tuve la oportunidad de hablar en estos últimos días del Distrito Federal, es que este nuevo sistema los deja a ellos, digamos, peleando con una resortera contra la delincuencia organizada. Ellos lo que manejan es que con todos estos elementos, un sujeto, te voy a poner el ejemplo que ellos mismos me plantearon, que ha robado 50 Oxxos en la delegación Cuauhtémoc, el mismo día que ellos lo aprenden, es el mismo día que está saliendo y el mismo día en la noche está asaltando otro Oxxo en el mismo tenor y en la misma fórmula. Entonces, esto, lo que yo quiero reflejar, y insisto, no es que yo esté en contra del sistema, yo lo vi también crecer, de alguna manera participé en la Procuraduría General de la República algunos años, pero lo que siento es que ellos dicen, cuando a mí me dan un kit para hacer mi cadena de custodia, el cuidado de la escena donde se dan los hechos, yo tengo un solo kit que cuesta 30,000 pesos. Si yo me acabo el kit, yo pago el kit siguiente y yo soy el que tengo que buscar mis propios elementos para llevar a cabo mi propia investigación y que no se caigan los elementos. Bueno, ¿qué les parece si antes de hacer, digamos, la crítica propiamente, digamos, Oscar está señalando la cuestión de la implementación? Y creo que ahí hay una coincidencia. No creo que sea el centro del debate las fallas en la implementación. Más bien tendríamos que ir al sistema propiamente dicho, porque se han cuestionado cosas muy de fondo. Por ejemplo, digamos, un cambio, vamos a llamarle cultural, que pretende el sistema, es de que la gente que está acostumbrada que si alguien agarran robando, ¿no? En flagrancia. Robo calificado. Digamos, por el Código de Procedimientos Penales, el robo calificado ya no es prisión preventiva oficiosa. De los errores que se hicieron al momento de la legislación y Entonces, digamos, de la construcción del si mismo. el juez valora que, por ejemplo, que es un nuevo, digamos, es alguien que es por primera vez robo, y como no es prisión preventiva oficiosa, puede llevar su proceso en libertad, ¿no? Mientras se le vincula a proceso. Pero, digamos, lo que se busca, por lo menos lo que busca el sistema, y si no que me corrige aquí el magistrado, es justamente hacer ese cambio, como él señaló. Se busca que haya un arreglo, se busca la reparación del daño, porque se considera que la prisión per se no va a resolver el problema. Y lo hemos visto. Las prisiones son universidades del crimen. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Para entender un poco el debate, vamos a poner algún caso concreto sobre qué implica el nuevo sistema penal acusatorio. Entonces, no sé si el magistrado nos podría poner algún caso, algún ejemplo, para poder entender lo que podríamos llamar que es toda una revolución cultural, jurídica, este nuevo sistema, magistrado. Y si me permites, Enrique, Oscar dijo algo que me llamó mucho la atención. Gracias. Oscar, nosotros los jueces no defendemos ningún sistema. El juzgador atiende las reglas que el legislador ha señalado. Hay un marco constitucional, hay un marco procesal, para que el público lo entienda, ¿sí? Ha organizado las reglas del juego. Lo que tiene que hacer el juzgador es que las reglas del juego se cumplan. Posiblemente quien aplicó estas reglas no dimensionó la magnitud de esas reglas. Claro. Y yo creo sinceramente, y esa ya es una opinión de carácter personal, que per se, esto es por sí solo, el sistema procesal acusatorio no es malo. Recordemos que hace 9 años se dijo que lo malo era el otro sistema. Claro. 9 años después no podríamos decir que lo malo es esto nuevo, o sea, sería una congruencia, contradicción, ¿no? claro. La propia voluntad política entraría en contradicción, ¿no? Es correcto. Como hay un argumento de que las cosas están mal y luego resulta que están peor por lo que se planteó como algo nuevo. Salió más caro el caldo que las albóndigas, diría por ahí. Una vez se reunieron hace 9 años en Brasilia, Brasil, todos los presidentes de las cortes iberoamericanas, presidentes de tribunales superiores y de cortes, y establecieron que el paradigma de un sistema acusatorio en Iberoamérica era un cambio cultural a la verdad y a la legalidad, en el que estamos implicados todos como una estructura social. Muchas de las veces, ¿cuál es el planteamiento para que funcione un sistema procesal cuando no existe esa convicción ética y moral a la verdad y cumplir con la propia norma legal? Y creo que el problema es un planteamiento estructuralmente de fondo. Pero es mayúsculo. Mayúsculo. Por eso creo que la raíz tendría que atender a factores mucho más de fondo, ¿no? Claro. Muchas de las veces se ha cuestionado por muchos jóvenes que qué tan lejos estamos de un sistema acusatorio. Y yo les preciso, tan lejos estamos cuando el día que tú hables con verdad y con legalidad. Y entonces
irónicamente, los ojos de ese interlocutor joven te podrían evidenciar que podríamos estar muy lejos. Por supuesto. ¿Sí? Y en ese propio contexto, la Corte Mexicana acaba de resolver hace 2 semanas un tema muy interesante de poder aplicar la libertad a las personas procesadas con el sistema anterior bajo las reglas del actual sistema. Porque la Constitución establece que debe de haber delitos de prisión preventiva oficiosa. Esto es, la prisión debe de estar en un centro de reclusión. Delincuencia organizada, homicidio, violación, secuestro. Ahí la regla del juego es que la persona Delitos graves. debe de estar en prisión preventiva. Por otro lado, el sistema estableció un principio muy interesante, que es el de la libertad bajo un tema que es un imponderable social, la dignidad humana. Nadie puede estar en una prisión preventiva bajo presunción de inocencia si no se ha demostrado su culpabilidad. Sería una prisión adelantada, previa. Yo pongo algunos ejemplos que toda la sociedad mexicana debe conocer. Recordarás que hay un atleta en Sudáfrica que fue imputado de haber privado de la vida a su novia. Pistorius, algo así. Oscar Pistorius. ¿Dónde crees que estuvo todo su proceso penal? En su casa. En su casa. ¿Y tú crees que la sociedad sudafricana se cuestiona ese tema? No. ¿Dónde estuvo aquel conductor del tren en Santiago de Compostela que murieron cerca de 50 personas? En su casa. En su casa. Entonces, tenemos que advertir que nosotros tratamos de criminalizar previamente y que todas las personas deben de estar en prisión. Ahora, ¿qué es lo que dice la Corte? Y que eso quiero que se entienda, según mi punto de vista, lo mejor posible. Que no hay nada absoluto, no hay derechos humanos absolutos. Hay los propios acotamientos. Si tienes derecho a la libertad, pero si es un delito de prisión preventiva oficiosa, prevalece la prisión preventiva oficiosa. Ahí no hay más. ¿Sí? La delincuencia organizada tiene un derecho de excepción, de acotamiento. Pero también en otro tipo de delincuencia, como el que ustedes refieren, ¿verdad? El de las armas de fuego, el asaltante de los Oxxos, algún político que... el robo con violencia. Sí. Entonces el Ministerio Público podría llevar el cuestionamiento a solicitar en la audiencia inicial al juez como medida cautelar la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva va a establecer un principio procesal importantísimo, el riesgo de fuga. Si tú le demuestras a un juez, en ese caso del Oxxo, en ese caso del que porta un arma de fuego, que la persona representa un riesgo de fuga, no obstante que no sea un delito grave, o que pueda permitir una medida cautelar distinta, o que sea reincidente. ¿Pero qué es lo que tiene que hacerse? Es un banco estructural de datos de todos nosotros, en donde el Ministerio Público de inmediato sepa si la persona tiene o no antecedentes penales, para que cuando solicite el control de detención a un juez le diga, y solicito la prisión preventiva cautelar por esto. Puede ser una persona, ponle el nombre que quieras, acusado de lavado de dinero, que por su gran poder económico, por la naturaleza de los delitos que le imputan, representa un riesgo de fuga. Y le pides al juez igual, que esta persona debe estar en prisión preventiva. Una persona... ¿No queda criterio, magistrado? No. Creo que a lo mejor en ese momento No. los mismos policías ministeriales dicen, pues si el juez no lo considera, pues entonces, como está haciendo valer los derechos humanos del sujeto y está bajo el proceso penal acusatorio y no se le ha demostrado su culpabilidad, no se va a otorgar nada más que pasa esto, condición. que es una cuestión de ponderación, Oscar. ¿Sí? Es una cuestión en la que qué armas llevas, argumentativas, qué indicios probatorios llevas. Si tú le dices, es que este señor debe de estar en prisión preventiva, pues el juez te va a decir, pues dígame lo que me diga, ¿no? Sí, pero si le dices, legal. Mira, ese señor tiene 2 ingresos anteriores, tiene una sentencia condenatoria. Y lo que pasaba con el anterior sistema es de que te podían sembrar las armas, ¿no? Que entonces, es un cuestionamiento por ejemplo, que se maneja. Por ejemplo, se critica ahorita que la aportación de armas per se no es oficiosa. Per se. Pero claro, si es reincidente, entonces el juez va a decir, pues, prisión preventiva.
Ahora, Pero, ¿qué tal si es alguien inocente y le sembraron las armas? ¿No? cualquiera de nosotros Un tres, abuso. cualquiera de nosotros tres, se ha dicho, y yo lo escuché en la Academia Mexicana de Ciencias Penales por abogados litigantes, que de 100 imputaciones de portación de arma, más del 60% son armas sembradas. No es algo que me conste, pero eso lo dicen los litigantes Claro. en este país. ¿Será cierto o no será cierto? Pero ese es un referente nacional. Pero yo pongo un ejemplo. Cualquiera de nosotros tres traes un arma en tu vehículo, en tu guantera, De protección. como protección. Eres detenido, se te acusa de portar un arma de fuego, ¿te vas a prisión preventiva oficiosa? Yo diría que no, en este caso no, porque es para mi propia seguridad y de alguna manera en la Constitución te permite. Pero el tener Poder una Reformador arma quiere que nos vayamos a prisión Sí, preventiva. Claro. Entonces, por eso tendríamos que advertir y ponderar cada caso particular. Ese es un aspecto que habría que hacerlo. Entonces no tendríamos que tener un ministerio público, una policía ministerial mucho mejor capacitada, con mayores herramientas, con mayores elementos y con una mayor, digamos, con un mayor criterio jurídico, que a veces pareciera que en este laberinto de ver cómo vas trabajando tú de la mano del policía ministerial, tú que eres víctima, para ver si él puede llegar a que se le llegue a detectar a decretar la culpabilidad a alguien que sí cometió un delito, y pareciera que el Ministerio Público dice, no, el sistema penal acusatorio no me da las herramientas, licenciado. Estamos desarmados, estamos con un brazo atado, porque todo el sistema es para que el culpable salga inocente. Eso es lo que dijo el Ministerio Público en estos días. Yo tendría que hacer un acotamiento. A mí me gusta mucho y empleaba la palabra capacitar. Yo creo que ya tendríamos que superar esa expresión semántica por una distinta y diferente. Profesionalizar. Totalmente de acuerdo. Digo, de que son capaces. ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? Exacto. Entonces hay que profesionalizar a esa policía. Sin duda. Veamos quiénes son contratados como policías. ¿Quiénes son Son los contratados? mismos que estuvieron en el sistema. ¿Quiénes son contratados penal como ministerios inquisitorial, públicos? Y son los mismos que están en esta transición, que yo siento que, si me pregunta, es un sistema donde el tema de corrupción está más acotado, y eso también a ellos los hace sentir pues que no tienen esos incentivos, quiero llamarlos así, para que ellos puedan ir buscando la culpabilidad de ese delincuente que sí es culpable, no del que no. Mira, Oscar, he estado varias veces en otros países analizando el sistema. Y hace algunos años estuve realizando un examen en algún país europeo. Y el sínodo me hacía un señalamiento que, si no pensaba yo que con el sistema acusatorio lo único que habríamos hecho es verbalizar el sistema inquisitorio. Hay problemas de fondo, corrupción, Sí los hay, impunidad. sí lo hay. Y eso no los va a resolver la ley. Imagínate una ley que diga por decreto, ya no hay corrupción en este país. Qué maravilla sería eso, pero no, la realidad no es Entonces, la realidad se plantea en otro esquema. Claro. ¿Sí? Y entonces la realidad hay que atenderla con la propia realidad. Es evidente que entonces se requieren verdaderos recursos para atender la profesionalización vía, ¿sí?, universidades, instituciones especializadas, ¿sí?, para captar esos nuevos operadores del sistema que con los propios recursos profesionales que puedan tener. Vamos, en México se criminaliza únicamente los delitos flagrantes. ¿Cuántos delitos son motivo de una investigación policíaca? Yo creo que muy pocos. Escasos. Y no hay esa preparación para la investigación, Claro. no hay ese profesionalismo. Y si tú adviertes todo lo que se criminaliza, todo lo que se lleva a proceso, es porque hay un delito flagrante. ¿Sí? Necesitamos otro paso más importante, Claro. que es la verdadera investigación, pero para ello se requieren ministerios públicos, policías, que verdaderamente tengan esa profesionalización para verdaderas investigaciones. Es como armar, como preparar, dentro de las propias reglas que la norma establece, cómo vas a acusar a una persona. Déjame poner un ejemplo a lo mejor un poco coloquial, pero a ver, yo lo que veo en estas series americanas es que cuando ves a los investigadores de CSI, de estas
series maravillosas. Tienen todo una estructura de investigación y de forenses y de gente que está en la escena del crimen y que está dando el police line alrededor de la zona. Y las bases de datos. Y las bases de datos, que yo siento que estamos nosotros a años luz de tener eso. Y aunque pareciera que yo a lo mejor soy un idealista y además un amante de la televisión, que desafortunadamente sí lo soy, pues lo que yo quisiera es que eso fuera lo que yo tendría en las policías investigadoras de mi país. ¿Por qué no? Imagínate que a nosotros nos dieran el mejor helicóptero del mundo, a ti y a mí, para pasear en esta ciudad. No, nos matamos porque no sabemos manejar el helicóptero. Entonces, ¿cómo les vas a dar todas esas herramientas si previamente no los profesionalizas? ¿Se explica? Claro. O sea, no es esos recursos. Bueno, pero a ver, pero parece el huevo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Por ejemplo, se cuestiona, digamos, partiendo de que el sistema en sí no está mal, sino que está bien. Se cuestiona su implementación. Sí. Su operatividad. Pero a ver, ¿cómo implementar Su algo? eficacia. Pero a ver, ¿cómo implementar algo cuando no nos hemos preparado Eso. para echar a andar ese sistema? A ver, entonces, ¿no? si hay una Por eso- crítica sobre esos 9 años que no lo hicimos, ¿no? Exactamente. Entonces, esa sería una crítica Sí, fuerte, ¿no? sí, sí, Como claro. echamos a andar un sistema que está muy avanzado, pero no tenemos los medios para realmente implementarlo. El ejemplo como- del helicóptero me parece preciso. Por más que me den un Circosca, pues no lo sé manejar. Exacto. En fin. Bueno, amigos, vamos a tener que hacer un corte y regresamos. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Hay una cuestión que yo veo del sistema penal, que no sé hasta qué punto la sociedad mexicana está preparada para este sistema. ¿Qué sucedería, por ejemplo, con los políticos, ¿no? De que si por alguna razón pues se les tiene que dejar en libertad para que sigan su proceso, pues sería un escándalo, ¿no? Imagínense a Javier Duarte, ¿no? Por ejemplo, si solo se le hubiera acusado de lavado de dinero. Se lo hubiera tenido que dejar en libertad, ¿verdad? Claro, podría haber dicho el juez, hay riesgo de que se evada otra vez, Porque ¿no? ya demostró que ya se fugó una vez, ¿no? Digamos, en ese caso sí, pero en el caso de otros políticos, ¿no? La sociedad vería muy mal, y siempre ve muy mal que se les deje en libertad, Sí. ¿no? Todos estamos acostumbrados a que tienen que estar en la cárcel. Entonces, como que hay un resentimiento social muy grande que no permite, digamos, digerir ahorita el nuevo sistema. No sé qué piensan. No, has dicho unas palabras maravillosas que a mí que me gusta mucho la filosofía, y después de analizar el sistema en el que he tenido oportunidad de recibir muchos cursos en México y en el extranjero e impartirlos, yo creo que este sistema coloquialmente nos permite como una reconciliación, Enrique, como un perdón, y bajo un nuevo contexto, dialogar. Tal parece que no somos capaces de dialogar en muchos de los aspectos. Y poder informar real y verdaderamente en qué consisten los procesos. Yo no creo sinceramente que haya un culpable específico. Se culpa a la policía, al Ministerio Público, a los defensores, a los jueces, al legislador, cuando realmente la preocupación de un proceso penal es un problema nacional en el que estamos incluidos todos como la estructura de una sociedad. Cualquier persona está involucrada temáticamente en esos temas, porque representa, y se dice bien, la cultura de una sociedad. Bajo esos propios esquemas, entender que los procesos, en el ánimo del legislador, es que se sigan en libertad y el imputado está en libertad como regla genérica, ha sido muy complejo y muy difícil poderlo señalar de esta manera. Pero no es absoluto. Tiene que haber acotamientos, hay excepciones. La ley te dice, mira, en estos casos la prisión preventiva es oficiosa y aquí no hay ningún cuestionamiento, sea quien sea. Pero hay en otros que habría que ponderar estructuralmente. Pero el Ministerio Público tiene que llevar la evidencia, tiene que llevar con toda claridad en qué consiste la excepción para que la persona no salga en libertad. La resolución de la Corte es muy interesante en estos esquemas cuando te empieza a explicar que siempre el riesgo de fuga debe de ser un factor que habrá que analizar en cada caso concreto, pero con evidencia razonable, justificable. Y el Ministerio Público tiene que llevar propiamente esa evidencia para llevarlo en una estructura, en un argumento ante un juzgador, para que el imputado tenga como medida cautelar. Y en su caso, ¿verdad? Hay otro tipo de medidas que pueden implicar como otorgar una caución, como el brazalete electrónico, como estar controlado para ese tipo de factores. O sea, yo lo que escucho de usted, magistrado, y de verdad, yo creo que eso es lo correcto. Lo que usted nos está diciendo es del mundo de lo ideal. El punto es que cuando son delitos de que robaron un camión y se llevaron simplemente un producto de un camión, o se llevaron un coche, pareciera que son delitos que no parecieran tan graves, y el Ministerio Público tiene una inactividad brutal que lo deja a uno en estado de indefensión, y hay una impunidad y se percibe un grado de corrupción tal que uno lo que piensa es que es el sistema lo que está mal, cuando en realidad son las personalidades, son las personas que están llevando a cabo esto, que lo dejan al ciudadano con una desazón de que no hay una acción por el robo, por ejemplo, de un celular. Si a mí me roban el celular, como me lo robaron el jueves, y por eso hablé con los ministerios públicos, pues me dijeron, sabemos perfectamente quién se lo robó, en dónde se lo robó. Pues ¿Dónde lo puede recuperar, ¿no? Sí, exacto, pero el tema es, nosotros no podemos hacer nada, así, tal cual. Oscar,
Luego, más que una reforma de leyes, se necesita una reforma de personas. Por supuesto. Esa me parece que es la conclusión. Pero entonces sostener y ponderar y fortalecer este sistema al paralelo de esta reforma de personas. Porque si no, al final de cuentas, aunque lo fortalezcas, si las personas siguen siendo las mismas, es un fracaso. Claro. Luego, entonces, podríamos reestructurar para implementar y legitimar el sistema. No, y hay que Pero renovar. se requiere voluntad el política. sistema- hay que aceptar que también Claro. el sistema está saturado, que no se dan abasto. Hay que renovarlo, hay que ampliarlo, hay que abrir más plazas. Porque ¿cuántos abogados egresan de universidades? Pero ve las y instalaciones. no tienen dónde trabajar. Ve las instalaciones Tienes de que- una tienes agencia que- del Ministerio tienes que- Público Tienes que abrir más plazas. y te da miedo, amigo. Mira, tienes que abrir más plazas y dar la oportunidad a los jóvenes, justamente a la nueva generación, con otra educación, con otra cultura, porque ya muchos de los que están en el viejo sistema creo que ya no tienen mucho remedio, Ya no. ¿no? Tienes que renovar. Qué interesante, ¿no? Tal parece que el problema es de raíz, Sí. desde cómo formas a un niño, ¿no? Totalmente. ¿Sí? ¿Cómo lo educas? Es cierto. El contexto de la educación en muchas partes del mundo es que el niño lo único que tiene que aprender es a pensar y lo puede hacer jugando. Y pensar debe de ser a través de métodos de casos paradigmáticos complejos y difíciles como se debe de enseñar en las licenciaturas en Derecho. Es correcto. A través de principios. ¿Cuáles principios son los que rigen el sistema acusatorio? ¿Qué doctrinas, qué teorías? Nosotros que damos clases en muchas instituciones les preguntamos a los alumnos, a ver, ¿cuántos libros de teoría general del proceso han leído? ¿Cuántos libros de teoría general del proceso penal han leído? Luego, ¿cómo vas a capacitar en un sistema tan especializado? Es como hacer un edificio sin cimientos. Claro. Pero también el contexto va en contra de todo eso, porque si ya los medios te lincharon, ¿no? El famoso linchamiento mediático, ¿no? Ujú. Ya te lincharon mediáticamente, ya te declararon culpable, ¿no? Antes de que ni siquiera te puedan vincular a un proceso. ¿Sí? Ya eres culpable, ¿no? Entonces ya y luego, pues todos los mensajes que recibe la gente de los medios es atizar la venganza, la revancha, Sí. ¿no? Que la gente quiere sangre, ¿no? Entonces, si no te encarcelan, es que el gobierno ya negoció, ¿no? Claro. O por ejemplo, la amante de Duarte, ¿no? Que yo sepa, ser amante no es un delito, ¿no? Pero ya, antes de cualquier cosa, ya es culpable, La ¿no? justicia paralela. ¿No? Entonces, todo eso opera en contra de la educación, Sí. que se pueda dar, ¿no? Por eso, entonces, la reforma es integral, estructural. Los propios medios de comunicación, ¿no? No sé si se han recibido o no profesionalizaciones o por lo menos capacitaciones en qué implica el propio Por sistema. eso, pero al medio de comunicación no le importa lo que No, Claro, más bien el hay- resultado claro, más de, bien hay- de llegar o no llegar a la Claro. justicia. Él lo que quiere es vender y No, lo único que forma no, de y- vender y hay- es todo no, lo que se pone en y- términos de entonces, escándalo. Y hay intereses políticos. Entonces claro. todo parece también que es un problema de valores, ¿no? De ética, De una sociedad. de moral. Y de intereses Sí. políticos. Porque muchos de esos medios ya traen una agenda política oculta, ¿verdad? Que obviamente no la declaran abiertamente. Y golpean a quien no va con esa agenda que Exacto, ellos van. y saben cómo golpear, porque saben, ellos palpan el pulso social. Claro. Pero al mismo tiempo yo lo que creo es que también lo que nos ha faltado, y lo digo con autocrítica de todas las arenas en las que está involucrado esto, nos ha faltado la visión y los estadistas que realmente tengan la visión para implementar esto de manera seria y real. Y se los digo yo desde mi muy personal punto de vista. Claro. Yo vi cómo pasaron días y días y días en la Procuraduría General de la República, y no estoy hablando nada más de una, estoy hablando de la de Felipe Calderón y estoy hablando de la de Enrique Peña Nieto, en la que esto parecía que era como para el siglo XXIII y los días se nos iban como agua, y cada vez que contábamos cuántos días faltaban para la implementación decías, no está ni siquiera el hoyo del cimiento para empezar a trabajar esto, y eso es lo que es preocupante. Y yo le agradezco a instituciones como la Procuraduría que me hayan dado la capacitación con la Embajada norteamericana, pero hasta ahí se quedó, y así nos capacitaron a muchísimos. Oscar es agudo, pero podría preguntarte algo, Oscar. Por supuesto, magistrado. ¿Quiénes son los capacitadores? Pues en este caso fueron... son personas en su generalidad en este país que han juzgado, defendido, acusado, que han sido actores del sistema. A la respuesta categórica es no.
que han escrito obra jurídica, que son investigadores jurídicos, No. que tienen dogma y pragma, teoría y práctica. No Entonces- se llegó a ese nivel. Por eso lo Entonces, ¿qué critico. capacitación se ha dado? Pues nos dieron una barnizada, nada más. De ese tema. Amigos, a ver si hay todavía tiempo de ver una encuesta. A ver si, perdón por la interrupción, pero como ya acaba julio, entonces es importante que veamos una encuesta de julio, Por favor. porque ya el próximo va a Es ser nuestro. agosto y ya nos va. Y aquí tenemos una encuesta sobre el Frente Amplio, que como magistrado en general todos los Sí. programas pasamos encuestas. Entonces ahí hablan sobre los candidatos, ¿no? Perdón por el cambio de juego, magistrado. No, no se ¿Está usted preocupe. enterado de que se va a formar una coalición de partidos llamada Frente Amplio Democrático para enfrentar al PRI y a Moreno en la próxima elección presidencial? El 31.4 dice que sí, el 68 dice que no. Desde su punto de vista, ¿quién sería el mejor candidato a la coalición llamada Frente Amplio para la elección del presidente 2018? El 22% dice que Miguel Ángel Mancera, el 5% dice Juan Cepeda en el tema del PRD. Claro, hay más candidatos, pues digamos esos son los más relevantes. Del PRD. Exacto. Esta es una encuesta del Universal de este mes. ¿Hay otra? Sí, tenemos otra imagen, tenemos otra, si no me equivoco. Sí, se percibe ahí- que en el PRD el quien se quiere impulsar es a Mancera. Desde su punto de vista, ¿quién sería el mejor candidato de la coalición llamada Frente Amplio Democrático para la elección presidencial 2018? Simpatizantes del FAD, o sea, del Frente, y simpatizantes del PRD. Miguel Ángel Mancera son los del FAD y los del PRD 47.5. Con Juan Cepeda tiene un 8.1 y el 12.2, que para hacer Cepeda su primera interacción me parece que es muy bueno. Luego, si hoy fueran las elecciones para presidente de la República, ¿por qué partido votaría usted? El 18.1 dice que por Morena, el 12.4 dice que por el PAN, el PRD tiene un 10, el PRI un 6 y Movimiento Ciudadano un 5. Pero si unimos al PAN y al PRD, les da un 22 que podría alcanzar a Morena. En Sí, el sí. tema del Frente Democrático. Aquí es interesante ver cómo la alianza puede cambiar todo, ¿no? Sí, ahora, y a lo mejor no, sin salirnos del tema que estamos platicando con el magistrado, el cambio de gobierno va a ser muy importante para lo que viene en este sistema penal acusatorio, porque si hay un personaje que ha mandado al diablo las instituciones, puede mandar al diablo cualquier sistema penal acusatorio que tenga en la mano, si le parece conveniente para sus intereses políticos, ¿Es endeble este sistema, magistrado? en el arena de lo político, por supuesto. No, porque son reglas procesales. La Constitución señala que para que puedas enjuiciar a una persona debe de haber normas perfectamente establecidas. Y cualquier otro tipo de normas. ¿Cuáles serían las normas que nosotros podríamos considerar establecer que por sí solas podrían asegurar la efectividad propiamente de un sistema? Es incuestionable que el sistema acusatorio, con una mucho mayor pureza, en Inglaterra tiene cientos de años, en Estados Unidos más de 100 años. Pero ahí está el tema cultural Sí. que bien usted menciona. Pero- países, ¿no? Y en sus tribunales existe una leyenda que señala: justicia es acción en movimiento. Las partes no claudican a la parte contraria, pero no llevan mentiras, no llevan falsedades, no traicionan al sistema. Amigos, pues nos tenemos que despedir. Excelente Agradecemos conclusión. mucho la presencia del magistrado, creo que hoy aprendimos mucho. Sí, además es un placer. Y la de Oscar Placer, también bien. con sus Sí. agudos comentarios. Ay, gracias, qué amables son todos. Amigos, hasta la próxima. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por la invitación. Gracias, magistrado.